Ahora sí. Muy buenos días, queridos oyentes. En esta mañana vamos a hacer la entrevista a la doctora Laura Bedoya, en el cual se van a topar muchos temas de conversación y varias preguntas interesantes. Entonces ya les dejo para que surge la entrevista. Ya, ¿cómo estás, Laura? Buenos días. Cuéntanos primero un poco sobre ti. Bueno, yo estudié zoología y biología de la conservación. Yo trabajo actualmente en el Smithsonian Tropical Research Institute, que queda en Panamá. Actualmente me dedico a estudiar ciertos organismos y cómo esos organismos se pueden utilizar para conservación de organismos grandes. Entonces, en mi caso, estoy estudiando invertebrados y con el conocimiento que estudio en invertebrados, ayuda a aplicar ese conocimiento de conservación y de diferentes ámbitos de estos organismos invertebrados en organismos grandes como ranas, mamíferos, bueno, en general fauna vertebrada más grande. Okay. Bueno, es bastante interesante cómo nosotros abordamos el tema de la conservación, pero hay como que unas preguntas puntuales que me gustaría hacerte. Y ¿qué es lo más difícil de realizar conservación? No solo en el Ecuador, pero trabajas a nivel de un poco más de América Latina. Definitivamente en Ecuador el principal problema es que las personas no se preparan correctamente. No solamente basta con estudiar una carrera en veterinaria, por ejemplo, también deberían las personas estudiar una carrera en biología, en química, en diferentes ámbitos así. Y el segundo problema es la calidad educativa. Entonces creo que principalmente cuando los estudiantes salen de estas carreras no están bien preparados para lo que es realmente el mundo de la conservación. Entonces cuando sales del mundo, como yo que se fui a otro país de América Latina y empecé a trabajar en conservación, me di cuenta que realmente la calidad educativa en Ecuador es muy baja y los campos laborales para estudiar conservación y para trabajar en conservación son muy bajos también. Ok. Teniendo en cuenta tu diario vivir, ¿cuáles serían los desafíos más grandes que has llevado tú a lo largo de tu carrera en el tema de conservación? Bueno, definitivamente el problema político y social que existe en América Latina impide a las personas que estudian y que trabajan en conservación ejercer su campo. En mi caso es muy complicado conservar en muchos lugares porque hay muchos conflictos políticos y sociales, madereras, mineras, diferentes empresas que chocan con los conservacionistas. Entonces, si nosotros queremos conservar un nicho o un lugar o incluso un organismo, es muy complicado. Siempre hay conflictos políticos y sociales entre los biólogos o conservacionistas con las personas que tienen intereses económicos en utilizar un ecosistema. Ok. Y teniendo en cuenta este tipo de problemáticas que tú has tenido, ¿cuáles son como que las habilidades y las destrezas más importantes que tú te has dado cuenta que tienes que desarrollar? Primero, el idioma, para poder estudiar y ganar más bagaje en el conocimiento. Definitivamente solamente español es muy complicado, entonces yo creería que primero debería ser el idioma, ya sea inglés o cualquier otro idioma, pero el inglés es lo principal. Y lo segundo, definitivamente prepararse primero, entrenarse con pasantías antes de ejercer en un campo laboral. Es muy complicado salir de una carrera universitaria y ejercer la conservación, entonces primero tienes que prepararte en conocimiento, tienes que hacer diferentes trabajos de campo, diferentes trabajos de pasantía y después creo que podrías dedicarte a la conservación como tal, porque la conservación es un tema extremadamente amplio que no solamente abarca un tema o una carrera simplemente, sino muchas. Entonces tienes que prepararte en varios ámbitos. ¿Y cuáles crees tú que serían como que las principales para que, digamos, si es que por ejemplo se crea una maestría en conservación en nuestra universidad, cuáles serían las principales materias que deberíamos abordar para poder realizarlo? Biología como básico, primero. La zoología también es muy importante, entonces sí sería bueno que las personas se especialicen en una zoología cuando hagan una carrera de biología y después pueden dedicarse a la conservación. Primero tienes que conocer un ecosistema, sus interacciones, los organismos y después puedes dedicarte a entender cómo se conectan esos ecosistemas, tanto con los humanos, tanto con medicina y tanto como incluso contextos sociales, porque no solamente es el tema de la conservación de animales, sino también
también los choques sociales que pueden haber con esa conservación. Entonces, definitivamente biología, zoología y después estudiar tal vez una carrera relacionada a derecho ambiental o cosas así, que también son muy útiles para la conservación. Ok. Y bueno, esta es una pregunta más como que abierta. ¿Qué mensaje les dejarías tú como que a todas las personas que les interesa la conservación, seamos médicos veterinarios, biólogos, abogados? ¿Cuáles son tus expectativas para ellos en un futuro y cuáles las carencias que nosotros tenemos en este ámbito? Definitivamente entender que hay que no solo quedarse en el país, tienes que ganar conocimiento en otro país y luego regresar a tu propio país y compartir ese conocimiento. Muchas personas se van del país y nunca regresan, nunca comparten ese conocimiento y esas experiencias que ganaron con respecto a su materia o con respecto a cualquier tema de conservación. Entonces lo principal es tratar de regresar al propio país, ayudar al propio país a crecer en conocimiento. Y lo segundo, creería que es definitivamente la calidad educativa. La calidad educativa es muy importante y Ecuador lamentablemente no lo tiene en muchos ámbitos. Entonces, las personas no tienen una multidisciplina con respecto a la conservación, que es algo a lo que como propia experiencia diría que es muy importante. Conocer varios ámbitos de la biología, conocer varios ámbitos de la zoología y luego ahí sí conocer varios ámbitos de la conservación y no solamente dedicarse a ser veterinario. Quedas con conocimiento muy limitado y no logras llegar más allá de lo que podría llegar en cuanto a conocimiento. Y en cuanto a conocimiento, lo que tú más has aplicado ahorita que trabajas en el Smithsonian, ¿qué es como que lo que más te ha sorprendido y lo que más has aprendido tú ahí? Que Latinoamérica no está preparada por completo para hacer conservación. Tenemos muchas falencias. La conservación en general en el neotrópico es muy complicada, como dije, por conflictos sociales y políticos y nosotros no estamos preparados para poder combatir este tipo de problemas. Entonces, lo principal, en el Smithsonian, por ejemplo, trabajamos con muchos extranjeros y ellos son nuestra principal ayuda para todo este tipo de problemas. Sin ellos, sin su ayuda económica y sin su ayuda en conocimiento, no podríamos hacer nada. Entonces, creo que lo principal es tratar de expandirse primero, conocer, hacer muchas conexiones con personas del exterior que puedan ayudarte y no solamente tú solo, porque como latinoamericano es muy complicado hacerlo solamente. Y tal vez abordando un poco el tema de la educomunicación con las comunidades, porque ciertamente eso sería como lo más complicado. ¿Cuál sería como que tu estrategia para poder abordar esto? Porque claro, nosotros no podemos dejar de trabajar sin las comunidades sin nosotros pueden estar ahí y vivir como siempre lo han hecho. Las grandes empresas siempre generan la necesidad a comunidades de que tienen que trabajar con ellos cuando hay muchas alternativas mucho más ecológicas, mucho más sanas y mucho más rentables. Entonces, por lo menos en comunidades que son más pequeñas, que obviamente no tienen la oportunidad de vivir en una gran ciudad y generar mucho dinero, siempre la ayuda es hacia ellos directamente y no por intermediarios. Entonces, el error que nosotros siempre cometemos es comprar o comunicarnos siempre con los intermediarios y nunca con la comunidad directamente. Y por eso se genera esta necesidad de que obviamente necesitan trabajo, necesitan dinero y luego terminan con empresas que no son muy buenas para la conservación y ahí es donde se genera el conflicto de entre necesito conservar pero también necesitan las personas trabajar, pero las personas tranquilamente pueden trabajar en cosas que tengan que ver con la conservación como la agricultura sostenible y no generan mucho impacto en el medio ambiente y siguen generando dinero, pero eso es algo que las propias empresas grandes o multinacionales hacen esta necesidad de que las comunidades necesitan trabajar y dañar su propio territorio para poder ganar dinero y no es así. Hay muchos sistemas de ganadería y agricultura sostenible que tranquilamente se pueden aplicar en estas comunidades, pero no se aplican por esa necesidad que los propios nosotros mismos generamos en ellos. Ok, muchísimas gracias. Conmigo estuvo la doctora Laura Bedoya. Un gusto.